Capítulo 411. Desafiando al destino. La marca de los 10 años había llegado. El campo de batalla hacía tiempo que estaba establecido, y la mayor parte de la población del mundo ninja ya había sido reubicada en las líneas del frente. Esta no era una elección, sino una necesidad. Solo así podían evitar la destrucción completa de su mundo. A este nivel de guerra, la escala de devastación ya era inimaginable. Quienes habían alcanzado el nivel de los 6 caminos poseían un poder que se aproximaba a la destrucción planetaria. Con suficiente tiempo, semejantes individuos podían desmantelar un planeta entero. Incluso Agoro Motsutsuki, al dar su primer paso en ese reino, había usado los 6 caminos Chibaku Tensei para crear un pequeño cuerpo celeste. Si uno podía crear semejante estructura, entonces destruirla era solo cuestión de tiempo. En cuanto a quienes estaban más allá de eso, seres comparables a los semidioses, su poder era aún más aterrador. En esa etapa, la fuerza ya no se trataba únicamente de chakra, sino de la comprensión y manipulación de fuerzas fundamentales. Los llamados vueltas del reino semidivino representaban etapas de dominio. Las primeras 3 vueltas. Comprensión inicial de estas fuerzas. Las 3 intermedias. Control, refinamiento y aplicación sin esfuerzo. Más allá de la séptima. Dominio completo, actuando con libertad absoluta, captando la esencia misma del poder. Cada etapa creaba una brecha masiva en la fuerza. Incluso alguien como Naruto Uzumaki, capaz de pelear por encima de su nivel, no podía salvar fácilmente tales diferencias. Lo que le faltaba no era comprensión, sino acumulación. A los lados de Naruto se erguían figuras familiares. Sasuke Uchiha, Neji, Madara Uchiha y Hashirama Senju. Detrás de ellos se extendía un vasto ejército de compañeros shinobis, millones de ellos. Mezcladas entre ellos había armas tecnológicas avanzadas, incluidas imponentes máquinas de guerra humanoides. Con el tiempo, el mundo ninja había evolucionado hasta convertirse en una fuerza capaz de proyectar poder más allá de su propio planeta, con su influencia extendiéndose a sistemas estelares cercanos. Habían estado esperando. 3 días pasaron en silencio. Luego, Naruto abrió lentamente los ojos. Miró hacia el cielo estrellado interminable y habló con calma. Ya llegaron. Momentos después, enormes naves estelares comenzaron a emerger del vacío. Una tras otra, descendían sobre el planeta. Naruto y los demás estaban de pie como faros en la oscuridad, su chakra iluminando el campo de batalla. Por encima de ellos, una figura dio un paso al frente. Tsutsuki Shiki se reveló en su totalidad, su presencia abrumadora. Incluso Naruto no pudo evitar reconocerlo. Entre todos los Tsutsuki que había encontrado, este era el que cargaba el aura más imponente. Su Rinnegan dorado anaranjado irradiaba autoridad, digno de un ser aclamado como dios de la guerra. ¿Tienen la intención de resolverlo todo aquí?, preguntó, con la mirada fija en Naruto. Luego, su expresión cambió con desdén. ¿Un grupo de cobardes y se atreven a involucrarse en esta batalla? Levantó la mano y señaló hacia el vacío. El espacio mismo se fracturó. 3 figuras emergieron. Una de ellas era Yusento, el mismo aliado que en su momento había ayudado al mundo ninja. Pero ahora, bajo la presión de Tsutsuki Shiki, apenas podía mantenerse en pie. La figura líder entre los 3 dio un paso al frente, liberando su propio aura y disipando la fuerza opresiva. Aún así, sus ojos estaban llenos de cautela. Entre ellos, él era el más fuerte, habiendo dado recientemente un paso a la 8ª etapa del reino semidivino. Los 2 detrás de él eran claramente más débiles. Pertenecía a un clan vinculado al Shinigami, especializado en poderosas técnicas de Finjutsu, técnicas de sellado capaces de restringir incluso a seres semejantes a dioses. La situación había cambiado. Primero tendrás que pasar por él, dijo fríamente, señalando a Naruto. Los labios de Tsutsuki Shiki se curvaron en una sonrisa. Él o ustedes, da lo mismo. Todos se convertirán en alimento para mi evolución. El destino ya ha sido decidido. Conocer la verdad es entender la desesperanza. La resistencia de las hormigas no tiene sentido. Su risa resonó por el campo de batalla, llena de confianza absoluta y desprecio. Cerca de allí, Uchiha Madara cruzó los brazos. Miró a Senju Hashirama antes de hablar lentamente. En su momento creí que estaba por encima de todo, capaz de ver el mundo claramente, como si el futuro mismo se desplegara ante mis ojos. Hizo una pausa, su mirada desplazándose hacia el vasto campo de batalla. Pero el futuro nunca es cierto. Nunca te das cuenta de cuán vasto es el mundo hasta que das un paso más allá de él. Su voz se volvió más firme. Ellos ya me lo han demostrado. El destino puede cambiarse. Neji dio un paso al frente lentamente.
Tras cultivar durante más de 100 años dentro de la perla del tesoro del tiempo, seguía dentro del reino de los 6 caminos, pero la calma en sus ojos no mostraba el más mínimo temor al enfrentarse a semejante enemigo abrumador. Incluso un pájaro enjaulado algún día extenderá sus alas y se elevará. Su Byakugan parecía arder con determinación. Mi destino ya ha cambiado. A su lado, Migue y Rogue dieron un paso al frente juntos. La juventud es algo con lo que el destino no puede interferir, declaró Gui. Cada gota de sudor que derramamos es prueba de que estamos cambiando nuestro destino. Siguió Lee, su voz llena de una convicción inquebrantable. Luego, Yakumo Kurama tomó la palabra. Mi destino era nunca convertirme en shinobi, simplemente dejarme llevar por la vida. Miró hacia Naruto. Pero desde el momento en que conocí a Naruto-kun todo cambió. Ahora se erguía como una usuaria de genjutsu de nivel de los 6 caminos, su Kekkei Genkai llevado a sus límites absolutos, sus ilusiones capaces de manifestar la realidad misma. En el pasado, el mundo ninja estaba definido por la guerra, grandes naciones chocando, aldeas ocultas compitiendo sin fin. Su voz se volvió más firme. Pero ahora todos están peleando por su propio futuro. Detrás de ellos, incontables compañeros shinobis alzaron sus voces en acuerdo. Sus ojos brillaban intensamente. Ese brillo era esperanza. Era fe. Bien alto sobre el campo de batalla, Naruto Uzumaki se elevó hacia el cielo. Frente a él, Tsutsuki Shiki permaneció inmóvil. Los dos se enfrentaron en el aire, sus miradas chocando como hojas invisibles. Naruto ya había alcanzado la cima de la 7ª etapa del reino semidivino. Con la combinación de sus habilidades, ya no le temía lo más mínimo a Tsutsuki Shiki. Su dominio tanto del chakra como del combate físico había alcanzado un nivel asombroso, su verdadero poder de batalla superando con creces lo que su reino solo sugeriría. Al mismo tiempo, su habilidad única, recompensar la diligencia con crecimiento, había llevado cada aspecto de su fuerza hacia una perfección casi total. Detrás de él se encontraba la culminación de la evolución del mundo ninja. Millones de shinobis listos para el combate. Decenas de miles de unidades mecanizadas. A lo largo de los años, a medida que se exploraron nuevos planetas y se expandieron los recursos, los cimientos del mundo ninja se habían transformado por completo. El comercio con comerciantes interestelares aceleró aún más el progreso tecnológico. En el centro de todo estaba Sasori, cuyo trabajo en la marionería mecanizada había evolucionado hasta convertirse en el desarrollo de mechas a gran escala. Tras la exposición a tecnologías avanzadas de otros mundos, sus creaciones experimentaron una iteración rápida. Al mismo tiempo, otros campos avanzaron con igual rapidez, especialmente los sistemas de armamento. Ya habían superado las armas de pólvora tradicionales y entrado en el reino de los armamentos basados en energía. El punto de inflexión llegó de parte de Orochimaru. Él desarrolló un método para convertir la energía natural directamente en chakra. Este único avance lo cambió todo. Las armas de energía ahora podían producirse en masa. Un rifle de energía estándar basado en chakra podía rivalizar con el poder de un Chunin. Con una carga suficiente, alcanzar incluso una producción de nivel Chunin era trivial. Más importante aún, estas armas ofrecían capacidad de disparo rápido, larga resistencia y presencia sostenida en el campo de batalla, muy por encima de lo que los shinobis ordinarios podían mantener. En el pasado, tales armas dependían de reservas de chakra limitadas y no podían desplegarse ampliamente. Ahora, el chakra en sí ya no era escaso. Su valor había caído. Se había convertido en algo accesible para todos. Como resultado, los cañones de chakra experimentaron actualizaciones continuas. Se habían desarrollado enormes unidades de artillería capaces de amenazar incluso a oponentes de nivel de los 6 caminos. Y más allá de la atmósfera, cruceros estelares diseñados para la guerra espacial ahora llenaban los cielos. Capítulo 412. Naruto vs Tsutsuki Shiki. La estructura del universo del mundo ninja era innegablemente inusual. Había muy pocas naves de guerra verdaderas, especialmente naves de clase estelar, pero una abundancia de naves espaciales más pequeñas utilizadas para el transporte. Porque en este universo, la guerra no dependía de flotas. Dependía del poder individual. El chakra había dado forma a todo. A lo largo del cosmos, la mayoría de las civilizaciones seguían dependiendo de armamento convencional, armas de pólvora y tecnología primitiva. Incluso el clan Tsutsuki había formado, en ocasiones, contratos de invocación con ese tipo de armamento. En los registros originales, incluso Pain había invocado armamento mecanizado en batalla. Al nivel de los 6 caminos, atravesar el espacio ya no era difícil.
Pasajes espaciotemporales existían en todo el universo, aunque construirlos y mantenerlos requería recursos inmensos. Debido al costo, la mayoría prefería el viaje interestelar lento. Entre planetas cercanos, sin embargo, los pasajes espaciotemporales más pequeños, canales en miniatura, eran comunes y relativamente fáciles de establecer. El propio Naruto había creado tales canales en algún momento. Ahora podía construir pasajes espaciotemporales a gran escala capaces de cruzar galaxias enteras. Su mirada se alzó. Ante él se extendía un ejército semejante a un océano, incontables Zetsu blancos llenando el vacío como una marea viviente. Y más allá de ellos, más de 1000 miembros del clan Tsutsuki. Cada uno al nivel de los 6 caminos. Los Tsutsuki eran pocos en número, pero gobernaban vastos territorios. Que desplegaran semejante fuerza dejaba en claro cuán en serio tomaban al mundo ninja. Cada Tsutsuki, al alcanzar la madurez, era enviado a sistemas estelares sin reclamar para cultivar árboles divinos y cosechar chakra. En muchas regiones, eran vistos como seres absolutos. Uno o dos solos podían dominar un planeta entero, venerados como dioses o inmortales. Tsutsuki Shiki no dijo nada más. Simplemente le lanzó una mirada a Naruto, fría, indiferente, antes de retroceder levemente. Entonces, su voz resonó. ¡Ataquen! En un instante, el interminable ejército de Zetsu blancos se lanzó hacia adelante. Naruto levantó la mano. El campo de batalla cambió. El espacio mismo se retorció y dividió, reestructurando el terreno para dar ventaja a los shinobis aliados. Al mismo tiempo, Naruto y Tsutsuki Shiki desaparecieron, transferidos directamente al espacio profundo. Shiki no resistió. A su nivel, incluso las secuelas de una batalla podían destruir cuerpos celestes enteros. Semejante poder no podía desatarse cerca de otros. En cuanto a los dos Tsutsuki de nivel semidios, Naruto los dejó atrás deliberadamente. Una prueba. Un desafío para el mundo ninja. Yamadara Uchiha y Hashirama Senju los habían detectado. Sin dudarlo, persiguieron a sus oponentes hacia el espacio, eligiendo su propio campo de batalla. Mientras tanto, las fuerzas restantes, Zetsu blancos y Tsutsuki por igual, se dispersaron por el planeta, enfrentándose a los shinobis aliados. En el silencioso vacío del espacio, Naruto sintió una rara sensación de satisfacción. Sin límites. Sin restricciones. Aquí podía desatar todo. Sin decir una palabra, formó un enorme Rasengan en su mano y lo lanzó hacia adelante. El chakra comprimido en su interior surgió con violencia, suficiente para abrumar incluso a un semidios en etapa temprana. Sin embargo, Tsutsuki Shiki levantó una sola mano. Y lo detuvo. Sin esfuerzo. La expresión de Naruto no cambió. En cambio, sonrió levemente. Su otra mano se movió. Una onda expansiva estalló hacia afuera, envolviendo a Shiki por completo. Cuando la energía se disipó, Shiki permanecía intacto. Marcas negras fluían por su armadura de combate, brillando tenuemente, como si absorbieran y dispersaran la fuerza. Entonces él se movió. Detrás de él, un avatar de chakra colosal se manifestó, humanoide, de una escala inconmensurable. Con un solo movimiento, lanzó un tajo. Una cuchilla de energía cortó el espacio, superando la velocidad de la luz. Naruto desapareció al instante. El ataque lo rozó. Y golpeó un planeta distante. En silencio, el mundo se hizo pedazos. Como una chispa agonizante, se desmoronó hasta convertirse en nada. Naruto ni siquiera miró hacia atrás. Este sistema estelar había sido elegido precisamente porque estaba sin vida, nada más que mundos yermos y cascarones minerales. No importaban los daños colaterales. Juntó las manos de nuevo. Una nueva esfera de energía tomó forma. En el siguiente instante, apareció detrás de Tsutsuki Shiki. El chakra cambió, estirándose, entretejiendo, tomando la forma de una garra. Una red. Se expandió hacia afuera, sellando el espacio circundante por completo. Por primera vez, los ojos de Shiki cambiaron. Su Rinnegan giró. Y en un instante, la técnica de Naruto desapareció. Absorbida. Naruto retrocedió bruscamente, creando distancia mientras su mirada se agudizaba. Entonces esa es su habilidad del Rinnegan. Observó con atención, con la mente acelerada. La inteligencia que Sasuke Uchiha había traído de vuelta no contenía nada sobre esto. En la línea temporal futura, Tsutsuki Shiki había sido mucho más poderoso que Naruto, tan abrumador que podría haberlo matado sin siquiera recurrir a su Rinnegan. La única ventaja de Naruto en aquel entonces había sido su casi inmortalidad. Y ahora, enfrentándolo directamente, Naruto finalmente comprendió cuán aterrador era realmente Tsutsuki Shiki. Sin dudarlo, Naruto atacó de nuevo. Un solo puñetazo. Simple en forma, pero la fuerza que encerraba era suficiente para destruir un planeta al instante.
Las dos figuras se convirtieron en destellos de luz, chocando a través del vacío como estrellas en colisión. En un solo instante, ya habían intercambiado cientos de golpes. Cada colisión desgarraba el espacio, creando violentas tormentas de energía. Entonces, el aura de Naruto se disparó. Lanzó otro puñetazo. Tsutsuki Shiki salió despedido, recorriendo más de 150.000 kilómetros antes de estrellarse contra un enorme meteorito de decenas de kilómetros de diámetro. En el momento del impacto, el meteorito se desintegró, reducido a nada bajo la fuerza liberada. Sin embargo, la expresión de Shiki cambió apenas un poco. Sorpresa. Porque ese único puñetazo no había sido un solo puñetazo en absoluto. Naruto había golpeado en múltiples puntos del tiempo de forma simultánea. A simple vista, era un solo ataque. Pero en realidad, eran decenas de miles de golpes superpuestos en uno. Si Shiki no lo hubiera notado en el último momento y dispersado la fuerza, habría sufrido daño real. Aún así, se había visto obligado a retroceder para neutralizar el impacto por completo. Entonces, se rió. Jajaja. Eres realmente un oponente interesante. Su voz cargaba emoción por primera vez. Parece que el destino me guió correctamente. Patrones rúnicos negros se encendieron por su armadura de combate, brillando con una luz profunda y siniestra. Todo su cuerpo irradiaba poder, su presencia elevándose abruptamente. Ahora, iba en serio. La expresión de Naruto se endureció. El chakra dorado y negro estalló a su alrededor, entrelazándose como llamas. Había entrado en su estado de combate. Al mismo tiempo, la guerra en el planeta había estallado por completo. Docenas de zonas de batalla habían sido aisladas por técnicas de barreras superpuestas, separando a los combatientes de alto nivel del campo de batalla principal. Los shinobis aliados chocaron de frente contra el abrumador ejército de Zetsu blancos. Aunque en una desventaja numérica aplastante, su fuerza de combate era feroz. Peleaban en escuadrones coordinados, combinando ninjutsu, taijutsu y tecnología avanzada sin fisuras. A lo largo del campo de batalla, unidades mecanizadas masivas blandían hojas colosales. Los filos vibratorios de alta frecuencia desgarraban las filas de Zetsu blancos con una eficiencia aterradora, abatiendo oleadas de enemigos en instantes. Pero, los más de 1000 Tsutsuki eran mucho más peligrosos. Cada uno de ellos poseía el poder de los 6 caminos. Sus ataques golpeaban como un juicio divino. De vez en cuando, shinobis aliados caían. La sangre manchaba el campo de batalla. Sin embargo, ni una sola persona retrocedió. No había miedo en sus ojos. Solo determinación. Solo voluntad de matar. Maten. 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 Las muertes de sus compañeros solo los impulsaban más. Esto era la guerra. Y la guerra nunca había estado libre de sacrificios. Aún así, seguían peleando. Aunque su sangre fuera el precio. Aunque cayeran. Protegerían al mundo ninja. Alejen a esos enemigos de nivel 6 caminos del campo de batalla principal. Una voz de mando resonó. Tsunade estaba en el centro, con expresión feroz mientras daba órdenes a gritos. No podemos dejar que masacren a los rangos inferiores. A su lado, Jiraiya sonrió. Entendido. Y Orochimaru simplemente esbozó una sonrisa socarrona, sus ojos fríos y calculadores. Los 3 Sannin, reunidos una vez más, se movieron al mismo tiempo. En un instante, su asalto combinado hizo retroceder a múltiples oponentes de nivel 6 caminos, arrastrándolos lejos del campo de batalla principal. Eran decenas de esos enemigos. De su lado, solo alrededor de 10 combatientes de nivel 6 caminos. Sin embargo, tras más de un siglo de crecimiento, quienes alguna vez habían sido prodigios hacía mucho habían alcanzado ese reino. Y ninguno de ellos era débil. Capítulo 413. El asalto Tsutsuki. Un brillante haz de luz estalló sobre el suelo mientras Orochimaru formaba sellos de manos rápidamente, aislando al instante al enemigo de nivel 6 caminos. Las fuerzas shinobi aliadas del mundo ninja se movieron con coordinación perfecta, forzando conjuntamente el retroceso del oponente parcialmente separado. En el siguiente instante, otro destello de luz dividió el campo de batalla en 2 zonas distintas. Sus roles estaban claros. Jiraiya saltó sobre una formación rocosa elevada. Tras un siglo de pruebas, parecía más joven que nunca, casi como en los legendarios días de los 3 Sannin. Le lanzó una mirada a Orochimaru, pálido, sereno y frío como siempre, y luego a Tsunade, cuya belleza madura cargaba la vitalidad de la juventud. Por un fugaz instante, afloraron los recuerdos de su batalla contra Ans. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Aunque el tiempo había pasado, su espíritu no había envejecido.
El chakra dorado comenzó a elevarse de su cuerpo. A lo largo de los años, Orochimaru se había enterrado en la investigación, y Tsunade en los avances médicos, pero Jiraiya había dedicado mucho más tiempo al entrenamiento. Como resultado, su fuerza de combate ahora los superaba sutilmente. Aunque ninguno de los dos había sido nunca un especialista en combate puro para empezar. Este era su modo sabio, su propia variante perfeccionada. Ya no estaba atado al monte Miboku. Era una forma que había refinado a través del dominio personal. En algún momento había considerado darle un nombre grandioso. Al final, simplemente lo llamó, modo sabio. Los rasgos semejantes a los de un sapo habían desaparecido. Con su apariencia juvenil restaurada, irradiaba vigor. Al ver esto, Tsunade y Orochimaru intercambiaron una mirada cómplice. Marcas oscuras e intrincadas se extendieron por el cuerpo de Tsunade mientras su sello de 100 fuerzas y el renacimiento de la creación alcanzaban su estado máximo. El sello maldito de Orochimaru respondió encendiéndose, ahora refinado a una forma mucho más avanzada. Sus peligros habían sido minimizados, su poder enormemente potenciado. Solo el aura escalofriante a su alrededor se volvió más intensa. Vamos. Jiraiya rugió, formando un Rasengan y estrellándolo contra un Tsutsuki. El impacto abrió un cráter de decenas de metros de profundidad. Tsunade siguió la ofensiva, su puñetazo atravesando de lado a lado el cuerpo de otro Tsutsuki, aunque estaba lejos de ser fatal. Si los Tsutsuki de nivel 6 caminos fueran tan fáciles de matar, no serían temidos en mundos enteros. A su alrededor, los compañeros shinobis lanzaban ataques implacables. Mientras tanto, las fuerzas aliadas que enfrentaban al ejército de Zetsu blancos no mostraron vacilación. Sin ceremonias, levantaron sus rifles y abrieron fuego. Las balas cargadas de energía desgarraron los cuerpos de los Zetsu blancos. Las granadas de alto explosivo siguieron, puramente energéticas, pero aún más destructivas que las bombas de arcilla de Deidara. Al principio, las filas de Zetsu blancos cayeron en el caos. Pero se adaptaron rápidamente. Entre ellos había Tsutsuki de rango inferior, mera carne de cañón, que desataron el Shinra Tensei, repeliendo los ataques entrantes. Su estatus era incluso inferior al de Kaguya Tsutsuki en su época. Otros Zetsu blancos comenzaron a contraatacar con ninjutsu. Ya no eran los Zetsu débiles y desechables del pasado. Lejos de ese campo de batalla, a cientos de miles de li de distancia, otro choque sacudía el vacío. La batalla entre Senju Hashirama y Uchiha Madara era igual de devastadora. Ambos sobresalían en la destrucción a gran escala. Suspendido en el espacio, Madara controlaba su Susanoo alado, desatando enormes tajos de chakra. La energía de las espadas desgarraba el vacío. Frente a él, un general Tsutsuki respondía con oleadas de poder puro, destrozando cada golpe. La energía surgía. Hasta las estrellas parecían temblar. Cerca de allí, el estilo madera de Hashirama se extendía sin fin, árboles colosales entrelazándose hasta formar una estructura del tamaño de un planeta. Se enrollaban con fuerza alrededor de otro general Tsutsuki. Sin embargo, la fuerza del enemigo lo superaba. Contraataques de escala planetaria, violentas tormentas de energía estallaban de forma continua, cada explosión borrando kilómetros de madera. Pero contra algo tan vasto, semejante daño era insignificante. Y lo más importante, se regeneraba. A una velocidad asombrosa. Ese era el verdadero poder del estilo madera de Hashirama. Al darse cuenta de que la fuerza bruta era ineficaz, el general Tsutsuki soltó un resoplido frío. Su nombre era Tsutsuki Shiki. Habiendo combatido en incontables mundos junto a su maestro, había pocas cosas que no hubiera enfrentado. Con un solo movimiento, desgarró una grieta espacial. Un destello de luz negra cruzó el aire. En un instante, el estilo madera del tamaño de un planeta de Hashirama fue partido limpiamente en dos. Luego vino una andanada de energía oscura que destrozó por completo la enorme construcción. Esta es una de mis habilidades del Rinnegan. Ame no Minakanushi. El espacio a su alrededor se distorsionó violentamente. Enormes hojas oscuras formadas a partir de energía espacial se condensaron en la existencia, sus filos zumbando con poder destructivo. Con un solo pensamiento, las hojas desaparecieron, y reaparecieron al instante detrás de Senju Hashirama, bajando en tajos sin previo aviso. Era precisamente por semejantes habilidades aterradoras que había sido entrenado personalmente por Tsutsuki Shiki. El guerrero Tsutsuki empuñaba un par de espadas de doble filo, cuyos bordes estaban envueltos en el espacio mismo distorsionado. Cada golpe ignoraba la distancia, cortando a través del espacio para atacar desde ángulos imposibles. Hashirama, ¿tanto se ha embotado tu percepción en combate? Un sonido cortante atravesó el campo de batalla. La sangre salpicó. Pero la voz no provino del atacante.
provino de detrás de Hashirama. Uchiha Madara estaba allí, habiendo aparecido en un instante. Un corte superficial le cruzaba el rostro, sangre fresca trazando un surco por su mejilla. Había interceptado el ataque. Madara. Hashirama se paralizó por un breve instante, luego la ira surgió dentro de él. No era que no hubiera reaccionado a tiempo. Con su habilidad regenerativa, podría haber soportado ese golpe. Pero Madara había intervenido en su lugar, y ahora estaba herido por ello. Eso solo era suficiente para encender la furia de Hashirama. Y esa furia estaba dirigida por completo hacia Tsutsuki Shiki. Qué irrisorio estas triviales emociones humanas. Otro Tsutsuki descendió cerca, su presencia fría y desdeñosa. Era Tsutsuki Shura. Los miraba a ambos con burla abierta. Basta de hablar, dijo Tsutsuki Shiki con indiferencia. Primero los eliminamos. La mirada de Hashirama se detuvo en la herida que cruzaba el rostro de Madara. No había sanado. Eso solo le decía todo lo que necesitaba saber. La energía en ese ataque era anormal, suprimía activamente la regeneración. Incluso para Madara, no era algo que pudiera ignorarse. Madara levantó una mano y tocó ligeramente la herida. Una mueca de dolor cruzó su expresión, luego se burló. Bajo la mirada atenta de Hashirama, un brillo afilado tomó forma en la punta de los dedos de Madara, delgado como una hoja. Sin dudar. Lo arrastró por su propia mejilla. La carne contaminada por esa extraña energía fue cortada limpiamente. La sangre fluyó libremente por su rostro. Por un momento, sus rasgos severos y apuestos lucían casi grotescos. Pero en el instante siguiente, con la energía extraña eliminada, su regeneración natural se disparó de vuelta. La herida se cerró rápidamente. En un abrir y cerrar de ojos, su rostro fue restaurado como si nada hubiera ocurrido. Capítulo 414. Naruto vs Shiki. En un instante, los dos Tsutsuki atacaron de nuevo, esta vez apuntando a Senju Hashirama y Uchiha Madara simultáneamente. Su coordinación era impecable. Ambos eran genios entre genios, y su trabajo en equipo lo reflejaba, preciso, despiadado y perfectamente sincronizado. Muy por encima, en las profundidades del espacio, planetas se hacían pedazos uno tras otro bajo las ondas expansivas de su choque. Afortunadamente, esta región era una extensión yerma, apenas bordeando el sistema solar. A diferencia de Naruto Uzumaki, cuyo dominio sobre el espacio le permitía un control casi total, estos dos simplemente reubicaron el campo de batalla, llevándolo lejos de las fuerzas shinobi que estaban abajo. Su pelea abarcaba millones de kilómetros. Cada intercambio distorsionaba el espacio mismo. Mientras tanto, la batalla de Naruto contra Tsutsuki Shiki era de un nivel completamente distinto. Con cada colisión, el vacío circundante temblaba. Las llamas rugían a lo largo de miles de kilómetros de espacio vacío, formando un dominio ardiente en el propio vacío. Lo siento, dijo Tsutsuki Shiki, bloqueando el golpe de Naruto con naturalidad. Esa persistencia en tu corazón. Dime, ¿cuál es tu convicción? La expresión de Naruto permaneció tranquila. ¿Y alguien como tú habla de convicciones? Ja 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 ja. Tsutsuki Shiki estalló en carcajadas, su presencia desbordándose con una dominancia aplastante. ¿Por qué no habría de creer? Mi convicción es más fuerte que la de cualquiera. En cuanto a esos seres inútiles, no tengo ningún interés en ellos. Naruto lo estudió con atención. En ese momento, comprendió. Este hombre era similar a Madara, pero aún más extremo. Si Uchiha Madara era impulsado por un ideal retorcido, entonces Tsutsuki Shiki era algo más puro, un ser de ego absoluto. No me importa tu propósito, dijo Naruto con frialdad. Cualquiera que se atreva a invadir el mundo shinobi pagará con su vida. A medida que la batalla se intensificaba, el fuego dentro de él, dormido desde hacía tiempo, finalmente se encendió. Encarcelamiento espacial. Tormenta de hojas absoluta. Naruto selló el espacio circundante. Al instante, incontables hojas de viento surgieron, barriendo el campo de batalla como una tormenta devastadora. Cualquier cosa que se interponga en mi camino será reducida a polvo. Tsutsuki Shiki rugió en respuesta. Sus ojos brillaron. Una onda invisible se extendió hacia afuera. En un instante, el espacio mismo a su alrededor cambió. Los ataques de Naruto se ralentizaron, se debilitaron y luego se disiparon, como si fueran tragados por un pantano. La mirada de Naruto se agudizó. ¿Qué es esto? Inmediatamente elevó su vigilancia. Aprovechando el momento, Tsutsuki Shiki se acercó, lanzando un asalto directo que forzó a Naruto a ponerse a la defensiva. Y para empeorar las cosas, Naruto se dio cuenta de que ya no podía usar el desplazamiento espacio-temporal para escapar. Esto se siente como un dominio al observar con cuidado, la verdad quedó clara.
Había quedado atrapado dentro de un campo sellado. Al ver que Naruto lo comprendía, Tsutsuki Shiki esbozó una sonrisa socarrona. Dentro de mi Takamagahara no tienes ninguna oportunidad contra mí. Los ojos azules de Naruto se clavaron en él. ¿Esta es tu habilidad del Rinnegan? Así es. Tsutsuki Shiki no se molestó en ocultarlo. En este dominio aislado, tu poder está suprimido mientras que el mío se ve potenciado. Y más que eso, Takamagahara absorbe la energía de nuestra batalla para sustentarme. Su tono era tranquilo, casi divertido. Al fin y al cabo, muchos habían presenciado esta habilidad antes. Ni uno solo había logrado romperla. Era precisamente por eso que incluso los poderosos miembros del clan Shinigami lo habían considerado alguna vez con extrema cautela. Dentro de mi dominio, a menos que tu nivel supere al mío, no tienes ninguna posibilidad de victoria. La mirada de Tsutsuki Shiki era fría y absoluta, como si ya estuviera mirando un cadáver. Naruto sonrió levemente. Es impresionante, pero no existe ninguna técnica invencible. No había miedo en el rostro de Naruto Uzumaki, solo una calma confianza. Eso solo irritó a Tsutsuki Shiki. Él disfrutaba viendo la desesperación. Para él, era la prueba de que otro había sucumbido al destino. Pero Naruto no mostraba ninguna. Un destello de disgusto cruzó sus ojos mientras atacaba de nuevo. Incontables golpes a alta velocidad atravesaron a Naruto, solo para que su cuerpo se disipara en humo. Un clon. A pesar de no poder usar libremente el desplazamiento espacio-temporal, Naruto había recurrido a una técnica básica pero efectiva, la técnica de sustitución. En el momento crítico había intercambiado su lugar con un clon de la técnica de clones de sombra. Incluso dentro del Takamagahara, el control de Naruto sobre el espacio era lo suficientemente preciso como para crear vínculos espaciales localizados dentro de su propio cuerpo, formando un circuito cerrado. El dominio interfería con la teletransportación a gran escala, pero no podía cortar por completo las conexiones espaciales internas de Naruto. No lo esperaba, dijo Tsutsuki Shiki con frialdad. Fue un error mío. Pero ahora que estoy al tanto, tus trucos no funcionarán de nuevo. Habló mientras continuaba su asalto implacable, como si demostrara su afirmación con acciones. Naruto no discutió. Era cierto. Una vez que Shiki se pusiera cauteloso, repetir la misma táctica sería difícil. Pero Naruto tenía mucho más que un solo método. Al mirar los ataques entrantes, Naruto de repente sonrió. En el siguiente instante, el cielo estrellado estaba lleno de Narutos. Miles y miles. Al menos 10.000 clones se dispersaron por el campo de batalla. Era la técnica de multiplicación de clones de sombra, pero modificada. A diferencia del original, estos clones no dividían el chakra en partes iguales. Cada clon solo cargaba una pequeña fracción del poder de Naruto. Si hubiera dividido su chakra equitativamente al nivel de esta batalla, ya estaría muerto. Tsutsuki Shiki miró el mar de clones con desdén. Inútil. Con un casual movimiento de mano, desató una oleada de energía expansiva. La mayoría de los clones fueron borrados al instante, estallando en humo. Pero un puñado rompió la barrera y se acercó a él. Sus cuerpos comenzaron a brillar. Entonces, todos los clones restantes se encendieron a la vez. Boom. 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 Aunque ningún sonido se propagaba en el vacío, violentas fluctuaciones de energía se irradiaron hacia afuera. Una vasta luz blanca lo engulló todo. Cuando se desvaneció, Tsutsuki Shiki permanecía ileso. Ni un solo rasguño. Estaba a punto de soltar una mueca de burla, cuando de repente, comenzó a extenderse una neblina. Densa, espesa y antinatural. Lo envolvió en un instante. Su expresión cambió levemente. No era una neblina ordinaria. Cargaba el chakra de Naruto, su voluntad. Incluso con el Rinnegan, determinar la ubicación exacta de Naruto se volvió difícil. Dentro de la neblina, tenues patrones rúnicos parpadeaban, incontables sellos diminutos tejidos en la bruma. La técnica de la neblina oculta modificada de Naruto. Una fusión de neblina y jutsu de sellado. Simple, pero sumamente efectiva. Entonces, los ataques comenzaron. Desde dentro de la neblina, oleadas de golpes surgieron como una marea, constantes, implacables, imposibles de predecir. Individualmente, ninguno de ellos podía dañar a Tsutsuki Shiki. Pero ese no era el objetivo. Naruto había desaparecido. Oculto. Indetectable. Y sondeando sin cesar. Molesto. Persistente. Como una sombra que se negaba a ser atrapada. Capítulo 415. Asalto de las 8 puertas, Lee, B. Migui le hizo un gesto de aprobación a Lee con el pulgar, luego se lanzó directamente hacia el clan Tsutsuki sin vacilar. Gumi-sensei, la juventud jamás se rinde. Lee esbozó una sonrisa radiante, y los dos se cruzaron mientras lanzaban su asalto juntos.
Su velocidad era tan grande que desgarraba el aire, creando vacíos visibles a su paso. Torbellino de gran fuerza de Konoha. ¡Boom! Una fuerza masiva se estrelló hacia abajo, pero el oponente usó al instante el Shinra Tensei para repeler el ataque. En el momento siguiente, una atracción abrumadora los atrapó a ambos, arrastrándolos hacia el enemigo. Lo reconocieron de inmediato. Banshee Tennin. Lee y Migui liberaron un aura aterradora mientras el chakra surgía por sus cuerpos. El suelo bajo ellos se hizo pedazos, derrumbándose en dos profundos cráteres, pero se mantuvieron firmes en su posición. El Banshee Tennin no podía arrastrarlos. 8 puertas, ábrete. Quinta puerta, ábrete. Activaron las 8 puertas a la vez, y su poder se disparó a otro nivel. Incluso con el Rinnegan, el enemigo apenas podía percibir sus movimientos, y sus cuerpos no podían reaccionar a tiempo. Ante semejante velocidad y fuerza aplastante, los dos Tsutsuki tuvieron sus cabezas separadas antes de poder desatar por completo sus habilidades. Esta vez, yo, Gui, les patearé las cabezas. Sus cabezas se separaron limpiamente de sus cuerpos, y hasta las anormales habilidades regenerativas del clan Tsutsuki quedaron inutilizadas. Además, estos no eran miembros de élite como Tsutsuki Momoshiki o Isiki. La sangre salpicó por el aire mientras sus cabezas eran pateadas a lo lejos. Migui controló su fuerza con precisión, mientras Lee evitó cuidadosamente dañar el Rinnegan. Ambos habían preservado deliberadamente los ojos, ya que el Rinnegan tenía un inmenso valor de investigación para el mundo shinobi. Gui-sensei. Lee llamó, y Migui entendió al instante. Los dos desaparecieron de sus posiciones una vez más. Comenzaron a buscar más Tsutsuki. En su región, los enemigos estaban dispersos. Aunque su número llegaba a los cientos de millones, estar diseminados por montañas, bosques y zonas remotas los hacía menos notorios. En contraste, el pueblo del mundo shinobi había sido distribuido de forma más uniforme. En el camino, se encontraron con Setsu blancos dispersos, a los que eliminaron sin esfuerzo. En otro lugar, Yakumo Kurama ya había crecido hasta convertirse en una elegante joven, su figura elegante y llamativa. Ante ella se extendía un vasto ejército de Setsu blancos, sumando más de 100.000, junto a varios miembros de la rama del clan Tsutsuki cuya fuerza rivalizaba con la de los shinobi de nivel Kage. Sin embargo, no mostró ningún miedo. Por el contrario, se lamió los labios con un toque de emoción. Levantó su pequeño tablero de dibujo. No había pincel en su mano, porque ella misma era el pincel. Con un solo pensamiento, los colores comenzaron a extenderse sobre el tablero. El cielo sobre ellos se retorció, y aparecieron incontables meteoros que descendían ardiendo. Entre ellos había enormes meteoritos cubiertos de lava que ardían como estrellas fugaces. Genjutsu. Conversión realidad-ficción. En un instante, una catastrófica lluvia de fuego cayó desde los cielos. Los meteoros ardientes se estrellaron contra el suelo, envolviendo al ejército de Setsu blancos y vaporizándolos al impactar. Solo un puñado de oponentes de nivel Kage logró resistir. Los labios carmesí de Yakumo Kurama se curvaron levemente, sus ojos brillando con una intensidad fría. Genjutsu. Control de los 5 sentidos. Los enemigos restantes quedaron atrapados al instante dentro de su genjutsu. Comenzaron a debatirse con violencia, sus cuerpos reaccionando como si sufrieran heridas reales, con lesiones que aparecían como si estuvieran pintadas sobre la realidad misma. El campo de batalla se transformó en una pesadilla viviente. El entorno parecía el infierno, lleno de interminables gritos y desesperación. Y esta escena no era única de ella sola, era simplemente la más directa. Esto ya no era un genjutsu ordinario, sino la manifestación del estilo Jin interfiriendo con la realidad misma. Incluso en el pasado, Yakumo Kurama apenas había rozado este dominio. Ahora, sin embargo, había despertado y refinado por completo su Kekkei Genkai, lo que le permitía proyectar ilusiones sobre la realidad a una escala masiva. El estilo Jin poseía inherentemente el poder de la creación, y Yakumo Kurama ahora se acercaba a su esencia fundamental. En el futuro, quizás incluso alcanzaría el reino semidios a través del estilo Jin solo, convirtiéndose en una de las usuarias de genjutsu más aterradoras que existieran. El clan Uchiha también había logrado resultados notables. Tras años de desarrollo, aunque todavía podían considerarse descendientes de los Tsutsuki, ya habían surgido diferencias significativas. El mundo shinobi ahora poseía un camino completo para alcanzar el nivel de los 6 caminos. Sin embargo, solo los individuos más talentosos podían lograr ese reino, lo que generalmente requería décadas o incluso más de un siglo de cultivo. Dentro del clan Uchiha, una gran cantidad de shinobi de nivel Super Kage había aparecido a lo largo de los años.
Más importante aún, después de que Orochimaru optimizara y perfeccionara la progresión del Mangekyou Sharingan al Mangekyou Sharingan Eterno, el número de usuarios del Mangekyou y del Mangekyou Eterno aumentó drásticamente. Originalmente, el Mangekyou Sharingan solo podía evolucionar al Mangekyou Sharingan Eterno mediante el trasplante de los ojos de un pariente cercano, a menos que uno poseyera un linaje excepcionalmente puro. Más adelante, Orochimaru descubrió que fusionar dos pares de Mangekyou Sharingan creaba un efecto complementario. Durante esta fusión, el Sharingan experimentaba una evolución adicional, similar a la progresión entre Tomoe. Partiendo de este descubrimiento, Orochimaru combinó su investigación previa con el Mangekyou Sharingan para desarrollar un método de entrenamiento sistemático para los ojos. A través de este proceso, los miembros del clan Uchiha podían refinar continuamente su poder ocular hasta alcanzar el umbral de la evolución. Dentro del linaje Uchiha existía un camino inherente para la evolución ocular. Este método de entrenamiento se alineaba con ese camino, permitiendo que la energía absorbida se convirtiera en chakra de estilo Yin adaptado a las necesidades del clan. Además, durante la transición del Mangekyou Sharingan al Mangekyou Sharingan Eterno, el poder ocular se reponía de forma continua. Esto evitaba la ceguera habitual asociada al Mangekyou, y una vez que el ojo alcanzaba su punto máximo, avanzaba naturalmente al Mangekyou Sharingan Eterno. Este método era diferente a la evolución tradicional basada en trasplantes. Desde una perspectiva científica, podía considerarse una mutación genética controlada. En el futuro, el Sharingan podría incluso evolucionar a una forma nueva pero relacionada. Aún así, este método de avance fue ampliamente aceptado entre los Uchiha. Eliminaba la necesidad de sacrificar a seres queridos, permitiendo un crecimiento estable y sistemático del poder del Sharingan. Por supuesto, despertar el Mangekyou Sharingan en sí mismo seguía siendo algo extremadamente raro. No podía lograrse únicamente a través de la fuerza, ya que requería un factor crucial ausente. Incluso ahora, algunos shinobi que habían alcanzado el nivel Kage seguían en la etapa de los tres Tomoe. En la mayoría de los casos, el Mangekyou solo despertaba al nivel Super Kage, lo cual estaba estrechamente vinculado al poder espiritual de cada individuo. En cuanto al Rinnegan, dado que los Uchiha habían emprendido un camino de evolución impulsada por ellos mismos, incluso Orochimaru no podía determinar si todavía era posible despertarlo. Seguir la ruta del atavismo del linaje seguía siendo una posibilidad, pero muchos Uchiha eran reacios a buscar el Rinnegan y, en cualquier caso, muy pocos poseían el talento necesario. En cambio, muchos comenzaron a seguir el camino de su ídolo. Después de que Uchiha Shisui alcanzara el reino semidios a través de la espadachería pura, su camino fue ampliamente considerado una dirección viable y prometedora, inspirando a incontables Uchiha a estudiar y perfeccionar su Kenjutsu. Capítulo 416. Formación de batalla Uchiha. En ese momento, las fuerzas Uchiha estallaron con una fuerza de combate aplastante, su coordinación impecable. Su poder no residía únicamente en la fuerza individual. Lo que verdaderamente los hacía aterradores era su cooperación sin fisuras, ya que su chakra y sus habilidades se entrelazaban, permitiendo que cada persona sintiera la presencia de sus compañeros shinobi. Podían confiar sus espaldas unos a otros sin vacilar. El vínculo del clan y la familia profundizaba su conexión, permitiéndoles desatar su fuerza hasta su máximo potencial. Una de las mayores ventajas del mundo shinobi era el sistema de formación de batalla a gran escala desarrollado bajo el liderazgo de Naruto, que les permitía lograr la máxima eficiencia con el mínimo costo. Estilo fuego. Gran formación del dragón de fuego llameante. Con el esfuerzo combinado de más de 1000 shinobi, la técnica se expandió a lo largo de decenas de kilómetros, superando con creces la escala del Shinra Tensei de Pain. Sin embargo, el enemigo no careció de resistencia. Una gran cantidad de Setsu blancos usaron el ninjutsu simultáneamente, bloqueando la mayor parte del ataque entrante. Aún así, el impacto interrumpió su formación. Las fuerzas shinobi avanzaron como una lanza, dividiendo al enemigo y dispersándolo por completo. Traigan el cañón de chakra concentrado de alta energía. La voz era clara y melodiosa, pero cargaba un filo frío. Era Izumi. Hermana Izumi, el poder del cañón de chakra es demasiado grande. ¿De verdad deberíamos? Un Uchiha cercano vaciló. Esta arma había sido diseñada para la guerra interestelar. Un solo disparo podía destruir meteoritos de decenas de kilómetros de diámetro, y a plena potencia, podía dejar cientos de kilómetros en páramo. Temía que pudiera dañar a sus propias fuerzas. Sé lo que estoy haciendo. Que el flanco izquierdo rompa y fuerce al enemigo a dispersarse en forma de abanico. Cambia el cañón de chakra al modo disperso. Eso será suficiente para infligir daño a gran escala al instante.
Izumi emitió sus órdenes sin pausa. El Uchiha a su lado obedeció de inmediato. Aunque había entrenado durante más de 100 años dentro de la perla del tesoro del tiempo, su fuerza se mantenía al nivel Super Kage, mientras que Izumi ya había dado el paso al nivel de los 6 caminos. Su capacidad para leer el campo de batalla lo superaba con creces. Izumi observó la situación con calma. El único enemigo de nivel 6 caminos en esta área ya había sido eliminado por ella. Su habilidad del Mangekyou había sido formidable, pero ella había explotado su desconocimiento de su estilo de combate y lo había eliminado en una sola emboscada decisiva. Ahora, su mayor desafío era el abrumador número de Zetsu blancos, junto a varios oponentes de nivel Super Kage. En lugar de pelear sola, Izumi eligió comandar y guiar el campo de batalla. Pronto, el Shinobi Uchiha regresó con el cañón de chakra concentrado de alta energía, recuperado del cuartel maestre del campo de batalla. Flanco izquierdo, rompe de inmediato. Flanco derecho, aumenta la producción de ninjutsu a larga distancia. Equipo de barrera, despliega a la barrera tipo Xe. Las órdenes de Izumi eran precisas y firmes. Si el campo de batalla se dividiera en dos lados, el de ellos sería el azul y el del enemigo el rojo. Los números del lado rojo los superaban en casi 50 veces, pero las fuerzas Shinobi tenían la ventaja en coordinación, equipamiento y formaciones tácticas. Con la estrategia adecuada, la victoria seguía siendo alcanzable. Izumi comprendía que esta batalla era solo el comienzo. El mundo Shinobi necesitaba adaptarse a la guerra a gran escala, especialmente ante la perspectiva de futuros conflictos interestelares. Tenía plena confianza en Naruto. Aunque la población del mundo Shinobi seguía siendo limitada, los recursos dentro de su sistema estelar actual ya eran suficientes para el desarrollo continuo. Más allá de eso, incontables oportunidades aguardaban entre las estrellas. Muchos de la generación más joven nunca habían experimentado una guerra real. A pesar de su fuerza, había una clara diferencia entre quienes habían visto sangre y quienes no. Con la existencia de la perla del tesoro del tiempo, muchos habían crecido en fuerza rápidamente en un entorno protegido. Algunos incluso habían vivido vidas enteras, casándose y formando familias dentro de ella. Para proteger el mundo Shinobi y conservar el tiempo, incontables personas habían pasado la mayor parte de sus vidas dentro de ese espacio aislado. Hermana Izumi, el flanco izquierdo ha logrado romper. El Uchiha reapareció a su lado. Como usuario de la técnica del dios del rayo volador, servía como su adjunto y mensajero. Que el flanco derecho aumente la potencia de fuego y suprima la dispersión del enemigo. Izumi respondió de inmediato, con la mirada fija en el campo de batalla. El número de enemigos hacía imposible contenerlos por completo. La formación Shinobi había adoptado una forma semi-elíptica, mientras las fuerzas de Zetsu blancos continuaban expandiéndose hacia afuera. El flanco derecho era el que se dispersaba más rápido, por lo que la supresión era esencial. Una vez desplegado el cañón de chakra, la presión disminuiría de forma significativa. Entendido. Desapareció de nuevo. Aunque su talento era limitado en comparación con otros, su habilidad del Mangekyou estaba relacionada con el procesamiento mental, lo que lo hacía invaluable para coordinar comandos complejos en el campo de batalla. Era, en esencia, el apoyo perfecto para un comandante. Pronto, el cañón de chakra concentrado de alta energía fue colocado en posición. Con un calibre superior a 10 metros, emanaba una abrumadora sensación de poder y precisión. Su exterior plateado y su estructura aerodinámica le daban una apariencia majestuosa, mientras que el oscuro cañón se asemejaba a las fauces abiertas de una bestia. Carguen. A la orden, enormes cantidades de chakra fueron comprimidas en el cañón, y un aura destructiva se extendió por el campo de batalla. La luz comenzó a acumularse dentro del oscuro tubo, irradiando una presencia opresiva. Fuego. El proceso de carga duró apenas un segundo, aunque a potencia máxima podía tardar hasta 5. En el combate de alto nivel, incluso un segundo era significativo. Entonces, una escena aterradora pero extrañamente hermosa se desplegó. Un vasto plano de energía avanzó, extendiéndose sobre el área designada. Con el despliegue oportuno del equipo de barrera y el cañón en modo disperso, el ataque cubrió un rango enorme. El poder estaba menos concentrado, pero seguía siendo devastador. Incontables Zetsu blancos fueron engullidos al instante, sus cuerpos desintegrándose al contacto, reducidos a nada mientras se convertían en parte del planeta mismo. Algunos quedaron gravemente heridos, mientras que unos pocos sobrevivieron escondiéndose detrás de otros, ya que la energía debilitada no era suficiente para destruirlos por completo. Aún así, el resultado fue asombroso. En un solo golpe, 500.000 Zetsu blancos fueron aniquilados. Capítulo 417.
El sacrificio de Tokugawa a la tierra chamuscada, los Setsu blancos reducidos a ceniza y las miradas atónitas de los miembros del clan Tsutsuki hablaban todos del aterrador poder del camión de convergencia de alta energía. Incluso los shinobi del mundo ninja quedaron sacudidos. Armas de ese nivel nunca antes habían sido desplegadas en la superficie del planeta. Originalmente habían sido diseñadas para el combate espacial, y la mayor parte de las pruebas habían tenido lugar más allá de la atmósfera. Un golpe convergente como ese, si se usaba libremente, podía desencadenar terremotos masivos y devastar regiones enteras en un instante. Y entonces, los vítores estallaron. Excelente. Que esta escoria vea de lo que somos capaces. Jajaja. Bastardos Tsutsuki, han visto nuestro poder. Como era de esperarse de la señora Izumi. Haré que mi hijo sea investigador en el futuro. Durante miles de años, el mundo ninja había creído que la verdadera fuerza provenía de uno mismo, que solo el poder personal definía el valor de un individuo. Incluso en años recientes, a medida que los investigadores gradualmente ascendían en estatus, muchos seguían viendo a los guerreros como el camino más glorioso. Pero ahora, esa percepción comenzaba a cambiar. Así que este era el poder de su tecnología. Con figuras como Naruto en la cima, incontables shinobi habían perseguido la fuerza durante toda su vida. Sin embargo, ahora, muchos que comprendían sus propios límites comenzaban a reconsiderar sus caminos. Si su talento en el combate era mediocre, pero su aptitud para la investigación era excepcional, quizás nunca alcanzarían el nivel de un Super Kage. Sin embargo, aún podían crear armas capaces de destruir incluso a oponentes de nivel 6 caminos. Izumi lo entendía mejor que nadie. Con materiales suficientes, armas como el cañón de convergencia de alta energía podían producirse en masa. Incluso una existencia de nivel 6 caminos podría ser aniquilada si era alcanzada de frente, reducida a nada más que polvo flotante. Esta sola demostración hizo que la moral del mundo ninja se disparara. Maten. 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 El deseo de matar se acumuló como una tormenta, sacudiendo el campo de batalla mientras su ímpetu avanzaba. El ninjutsu estalló por toda la tierra, remodelando el terreno con pura fuerza. Decenas de miles de shinobi y guerreros cargaron hacia el ejército restante de Setsu blancos. Aunque su inteligencia era limitada, los Setsu blancos aún poseían instintos de supervivencia básicos. Y ahora, sentían miedo. Izumi también se movió, cortando a través del campo de batalla con una eficiencia aterradora. Uno tras otro, los Setsu blancos y los Tsutsuki caían. Quienes se cruzaban con su mirada eran arrastrados al genjutsu, sus vidas terminadas en un único golpe limpio. Sin embargo, no todos los campos de batalla se desarrollaban con tanta fluidez. El ascenso del mundo ninja había sido rápido, pero en verdad no había experimentado un siglo completo de crecimiento ininterrumpido. Muchos de los shinobi presentes nunca habían presenciado una guerra real. Para algunos, la escala misma del campo de batalla era abrumadora. Mocoso, ¿en qué estás pensando? ¿Quieres morir? Un shinobi de mediana edad rugió mientras empujaba al joven a su lado fuera del peligro. Él había combatido en la Gran Guerra Shinobi, aunque su talento siempre había sido mediocre. En aquel entonces, solo era un genin. Después de que Naruto mejoró las técnicas de refinamiento de chakra e introdujo nuevos métodos de cultivo, junto con el apoyo de abundantes recursos, y tras 30 años de entrenamiento dentro de la perla del tesoro del tiempo, apenas había alcanzado el nivel Kage. Su talento era pobre, pero nunca se había arrepentido de convertirse en shinobi y luchar por el futuro del mundo ninja. El joven al que protegía tenía solo 18 años. Su talento era promedio, pero aún así mucho mejor que el suyo propio. Era el hijo de un viejo compañero, alguien de quien siempre había cuidado. Su fuerza actual era similar a la del muchacho, pero el chico tenía el potencial de alcanzar el nivel Super Kage en el futuro. Tío Tokugawa, tu brazo. La voz del joven tembló mientras miraba con horror a Tokugawa Kisaburo. Uno de sus brazos había sido cercenado. Las lágrimas brotaron sin control. Mocoso, no llores. No te paralices en el campo de batalla. Incluso con la sangre manando de la herida, Tokugawa Kisaburo forzó una sonrisa. Con una mano todavía puedo matar. Mira bien. Blandió su hoja con un solo brazo, derribando al Setsu blanco que se abalanzaba sobre él. Mientras ganemos esta guerra, el cuerpo médico puede restaurarlo por completo. Ahora muévete. Mata. Su voz rugió por el campo de batalla, cargada de una resolución inquebrantable. En una guerra de esta escala, su fuerza significaba poco. Lo había aceptado hacía mucho. Estaba listo para morir. Shinobi patético. Una voz fría resonó. Una figura apareció detrás de Tokugawa Kisaburo sin advertencia.
Una mano pálida, sin vida como la de un cadáver, lo atravesó limpiamente por el pecho. El atacante era un miembro del clan Tsutsuki de nivel Super Kage. Su rostro juvenil estaba retorcido de desdén. Aunque no era particularmente mayor, pertenecía a una familia rama. Tío Tokugawa. El grito del joven desgarró el campo de batalla, la pena y la rabia explotando a la vez mientras las lágrimas corrían por su rostro. La sangre brotó de la boca de Tokugawa Kisaburo. Miró la mano que lo atravesaba por el pecho, sus ojos llenos de asombro. Reuniendo las últimas fuerzas que le quedaban, forzó las palabras. Ayara, debes vivir. La muerte es mi no. Fush. Plaf. Antes de que pudiera terminar, la mano pálida se apretó y le aplastó el corazón. Tío Tokugawa. ¡No! La voz de Ayara se quebró al gritar, la desesperación desgarrándolo por dentro. ¿Tú también quieres morir? El miembro del clan Tsutsuki miró a Ayara con interés. Como miembro de la familia Rama, había soportado durante mucho tiempo la opresión de la familia principal. Ver la pena y la rabia de Ayara despertó en él una retorcida sensación de satisfacción. Voy a matarte. Ayara cargó hacia adelante de forma imprudente. El Tsutsuki se lamió los labios, un destello de locura cruzando su rostro. Si quieres morir, concederé tu deseo. El chakra se acumuló en su mano, formando una hoja afilada mientras se preparaba para derribar a Ayara. Ayara formó rápidamente sellos de manos y desató un estilo fuego a gran escala. Las llamas surgieron hacia afuera, chocando con el ataque entrante. ¡Boom! La explosión engulló a ambas figuras mientras el humo se extendía por el campo de batalla. Cuando se disipó, el Tsutsuki de la familia Rama estaba paralizado, la incredulidad grabada en su rostro. Una fina línea de sangre recorría su cuello. Muchacho, ¿perdiste la cabeza? Este no es un enemigo que puedas manejar. Una voz sonó desde atrás. Los ojos de Ayara se abrieron de golpe. Quien había intervenido era Tenten. La explosión de antes no había sido obra de Ayara. Fue su ataque el que había cambiado el rumbo en ese instante. Tenten suspiró, su tono teñido de impotencia. No lo noté antes. Un Tsutsuki de nivel Super Kage en realidad logró colarse hasta este lado. Su mirada se desplazó hacia el cuerpo sin vida de Tokugawa Kisaburo, y un rastro de tristeza apareció en sus ojos. Había combatido bien. Era un verdadero shinobi, un guerrero que llevaba adelante la voluntad del fuego. Quizás después de la muerte encontraría su lugar en la tierra pura, honrado por su sacrificio. A lo largo de los años, Tenten había entrenado durante 20 años dentro de la perla del tesoro del tiempo. En comparación con sus compañeros, su talento no se consideraba excepcional. Aún así, había alcanzado la cima del nivel Super Kage y todavía tenía la oportunidad de dar el paso al reino de los 6 caminos. En esta era, alcanzar el nivel 6 caminos ya no era un sueño imposible. Su dificultad había caído a algo comparable a alcanzar el nivel Kage en el pasado. En circunstancias normales, su talento habría tenido como techo el nivel de Chunin de élite. Ahora, sin embargo, su fuerza actual ya superaba todo lo que podría haber logrado antes. Y con la guía de Nejiniga, ese paso final no estaba fuera de su alcance. Solo al entrar en el reino de los 6 caminos podía uno verdaderamente extender su esperanza de vida y situarse entre los más fuertes. Originalmente, Neji no había tenido intención de que ella participara en esta batalla. Entre el grupo central de Konoha, su fuerza era considerada la más débil. Pero ella solo había dicho una frase. Si perdemos esta guerra, el mundo ninja dejará de existir. Y con eso, Neji no tuvo nada más que decir. Solo pudo permitirle pisar el campo de batalla. Capítulo 418. El dominio Takamagahara. Mientras tanto, Nejiniga combatía en un campo de batalla de nivel 6 caminos. Aunque Tenten no podía compararse con los verdaderos prodigios, seguía siendo sobresaliente entre los shinobi ordinarios. Mientras no se encontrara con un oponente de nivel 6 caminos, su seguridad estaba asegurada. Muchacho, no llores. Tokugawa tenía razón. La muerte es su honor, y el imperio no lo tratará injustamente. Tenten miró al joven que acababa de salvar. Pero el tío Tokugawa está muerto. La voz del joven tembló. Ya la había reconocido. Como Tenten, la esposa de Neji, era bien conocida entre la generación más joven. El propio Neji era una figura legendaria, el brazo derecho y compañero más cercano del señor Naruto. Él también había sido alguna vez compañero de clase del señor Neji. ¿No lo sabías? Mientras alguien del mundo ninja haya hecho contribuciones suficientes, puede servir en el inframundo después de la muerte. Esto es conocimiento básico. ¿Acaso no lo aprendiste? Tenten frunció el ceño levemente, mirándolo con leve curiosidad.
Desde que la esperanza de vida de los shinobi comenzó a aumentar, la ceremonia de iniciación había sido trasladada a después de los 20 años. El rostro de Ayara enrojeció de vergüenza. En su búsqueda de la fuerza, había descuidado los estudios teóricos, tal como Naruto había hecho en sus primeros años. Tenten lo entendió de inmediato por su expresión. Joven, concéntrate en sobrevivir. Si acumulas suficiente mérito, quizás incluso vuelvas a ver a Tokugawa. Con eso, desapareció de la vista, regresando al campo de batalla sin vacilar. No había tiempo para demorarse. La guerra nunca había sido hermosa. La paz siempre había sido algo por lo que había que luchar. Sin embargo, en comparación con el pasado, el pueblo del mundo ninja contaba con una ventaja. La muerte ya no era el fin absoluto. Con la gradual perfección del sistema de reencarnación, el mundo se había dividido en dos reinos. El inframundo, donde las almas se reunían, y el mundo mortal, también conocido como el mundo Yan, donde residían los vivos. Los dos estaban normalmente separados para mantener el orden. Cuando una persona moría, su alma regresaba al inframundo o permanecía brevemente en el mundo mortal antes de ser guiada hacia adelante. Solo quienes habían hecho contribuciones suficientes eran otorgados con posiciones dentro del inframundo, permitiéndoles continuar existiendo de forma estructurada. La mayor parte del poder sobre la reencarnación estaba en manos del mundo ninja, mientras que una porción menor era controlada por el Shinigami. Por ello, el mundo ninja ya se había convertido en una civilización envidiada a lo largo del universo. Sin embargo, el acceso seguía siendo restringido. Ninguna raza externa había recibido aún permiso para unirse. Ayara permaneció allí, atónito. ¿Así que podía ser de esta manera? Un rastro de alivio surgió en su corazón, pero fue rápidamente eclipsado por la pena. Tokugawa se había ido, pero no había sido completamente borrado. Voy a ganar suficiente mérito y decirle que no lo defraudé. Apretando los puños, Ayara se serenó mientras miraba hacia la dirección en que Tenten había desaparecido. Lo que se había sentido como un largo momento había transcurrido, en verdad, en un instante. Escenas como esta se desplegaban por todas partes a lo largo del campo de batalla. Incontables shinobi luchaban por sus convicciones. La guerra era cruel, pero la razón para luchar siempre era la misma. Un futuro mejor y una paz duradera. La presencia de miembros de la familia rama de los Tsutsuki ocultos entre los Setsu blancos creaba una presión inmensa. Sus habilidades del Rinnegan eran especialmente problemáticas. Sin embargo, el mundo ninja estaba bien preparado. Con tácticas coordinadas e inteligencia compartida, lograban mantener la línea. Aún así, la presión seguía siendo aplastante. Los Tsutsuki estaban lejos de ser irreflexivos. Al enfrentarse a oponentes capaces de concentrar grandes cantidades de chakra, frecuentemente evitaban la confrontación directa, eligiendo en cambio atacar de forma estratégica. Sus armas extrañas y poderosas solo añadían dificultad. Aunque los shinobi los habían tomado desprevenidos al principio, a medida que pasaba el tiempo, la batalla fue derivando gradualmente hacia una guerra de desgaste. 3 días pasaron en un abrir y cerrar de ojos. La guerra continuó sin pausa. Muy arriba, en el vacío estrellado, el choque entre Uzumaki Naruto y Tsutsuki Shiki ya había devastado el espacio circundante. Dentro de varios años luz, no quedaba un solo planeta intacto. Incluso después de 3 días, los dos permanecían igualados. En ese momento, la expresión de Tsutsuki Shiki se había vuelto seria. Su mirada hacia Naruto ya no era casual, sino cargada de cautela. Nunca había esperado que Naruto alcanzara este nivel. Dentro del reino semidios, cada paso era un mundo de diferencia. En las etapas tempranas, cruzar niveles era posible, pero en las etapas tardías, era casi imposible. Sin embargo, Naruto había destrozado esa regla. Otros requerían miles de años para acumular su comprensión de las leyes, a menudo alcanzando un punto de estancamiento debido a una comprensión incompleta. Naruto, en cambio, era lo opuesto. Su comprensión avanzaba más rápido que su reino. Era como si el Gran Dao mismo lo favoreciera. Uzumaki Naruto, verdaderamente eres especial. Eres la clave de mi ascensión. La voz de Tsutsuki Shiki resonó a través del vacío. Ofrécete para la gran tribulación que se avecina. Una luz extraña parpadeó en sus ojos. Entonces, el dominio Takamagahara comenzó a contraerse. A medida que se encogía, una presión invisible descendió sobre Naruto, suprimiendo su poder. Antes, el efecto había sido insignificante. Ahora, incluso Naruto podía sentir su peso. Al mismo tiempo, sin embargo, una chispa de curiosidad apareció en sus ojos. Esa gran tribulación. ¿Qué era exactamente? Parece que finalmente perdiste la paciencia, dijo Naruto con calma. Qué lástima, solo un poco más.
Naruto habló con un leve rastro de molestia, pero en los ojos de Tsutsuki Shiki, su tono parecía casi informal. Eso solo avivó su ira. ¿Acaso este hombre lo estaba menospreciando? En realidad, Naruto estaba un poco molesto. Análisis de dominio más 20, análisis de dominio más 21. A medida que continuaba analizando el poder del dominio, su interés solo se profundizaba. Si podía captar por completo su esencia, esencialmente obtendría una poderosa habilidad del Rinnegan de forma gratuita. Pero esto es suficiente. Una leve sonrisa apareció en el rostro de Naruto. En el siguiente instante, una inmensa oleada de poder estalló desde su cuerpo. Su chakra y la energía del dominio de Shiki colisionaron, formando una contracorriente. El poder de Naruto se alineó perfectamente con la trayectoria de la fuerza del Takamagahara, luego lo desarmó desde la dirección opuesta. Una desintegración precisa. El dominio en sí mismo seguía existiendo, pero su influencia sobre Naruto había sido completamente neutralizada. Al mismo tiempo, Naruto lo sintió claramente. Su desplazamiento espacio-temporal había sido completamente restaurado. ¿Cómo se siente?, dijo Tsutsuki Shiki con frialdad, su tono cargado de arrogancia. En el estado original del Takamagahara, tu fuerza general se reduce en un 20%. Ya sean tus leyes, tu chakra o cualquier otra cosa. Había notado la reacción anterior de Naruto, pero la había malinterpretado por completo. En sus ojos, esa breve fluctuación simplemente había sido Naruto luchando contra la supresión. No tenía idea de que Naruto ya se había adaptado a ella. Naruto, sin embargo, había notado algo más inquietante. El Takamagahara contraído comenzaba a absorber su energía, luego la canalizaba de vuelta hacia Shiki a través de un mecanismo que todavía no había comprendido del todo. Esto no es ideal. Aún así, Naruto permaneció tranquilo, porque todavía podía analizarlo. Antes, cuando el Takamagahara se contrajo de repente, su análisis había sido completamente interrumpido. Esa había sido la única parte decepcionante. Pero ahora, mientras continuaba sondeando, se dio cuenta de algo. El análisis había reanudado. Solo más lento. Análisis de dominio más 3, análisis de dominio más 4. El progreso era mínimo, pero después de 3 días completos de observación continua, Naruto ya había adquirido una comprensión sustancial de la naturaleza de este dominio. Y eso era más que suficiente. Capítulo 419. El dominio de Shiki y la atención del cosmos. Este poder milagroso debía ser un campo único construido a partir de leyes, y solo quienes poseen una comprensión profunda de esas leyes pueden crear semejante dominio. Tsutsuki Shiki era innegablemente poderoso, pero intentar establecer un campo como este era casi imposible. Naruto podía sentir claramente que su propia comprensión de las leyes superaba a la de Tsutsuki Shiki. Incluso para él, crear semejante dominio no era simplemente una cuestión de comprensión. La energía requerida por sí sola era un obstáculo enorme. Vagamente, Naruto sentía que este dominio se asemejaba a un universo en miniatura. Era mucho más avanzado que cualquier dimensión de bolsillo espacial. Realmente estaba a la altura del poder del Rinnegan. Quizás solo esos seres legendarios en el reino del Dios verdadero pueden comprender verdaderamente algo así, pensó Naruto para sí mismo. Antes de captar del todo la naturaleza del dominio, todo seguía siendo nebuloso. Sin embargo, podía sentir que este poder era extremadamente importante para él. Ser capaz de resistir la supresión del dominio por sí solo ya era una proeza increíble. Naruto no había roto directamente el dominio de Tsutsuki Shiki. En cambio, había usado un método mucho más sutil. Mientras Tsutsuki Shiki seguía siendo la autoridad primaria, Naruto se había insertado como una autoridad secundaria dentro del dominio. En teoría, Tsutsuki Shiki debería haber tenido una forma de contrarrestar esto. Sin embargo, desde la perspectiva de Naruto, la comprensión de Shiki sobre el dominio seguía siendo superficial. Era como alguien usando una herramienta sin entender cómo estaba construida. Naruto, en cambio, había llegado al nivel de su estructura subyacente, colocando su control peligrosamente cerca del de Shiki. Según la estimación de Naruto, un dominio completo debería ser fluido, capaz de cambiar su forma y habilidades a voluntad. En comparación, la habilidad de Tsutsuki Shiki era apenas un prototipo de dominio. La batalla se reanudó. Esta vez, sin embargo, Tsutsuki Shiki notó algo diferente. Aunque Naruto había sido brevemente suprimido al comienzo, su fuerza se recuperó casi de inmediato. ¿Cómo es esto posible? No fuiste afectado. La incredulidad llenó la expresión de Tsutsuki Shiki. Incluso entre los Tsutsuki, las habilidades de dominio eran raras. Ni siquiera los Tsutsuki que wieldeaban habilidades como el Amaterasu poseían semejante poder.
Con un dominio en funcionamiento, incluso las técnicas de élite no podían matarlo fácilmente. Solo usando un poder abrumador para destrozar el dominio por la fuerza, seguido de una fuerza de combate superior, podía uno tener esperanza de derrotarlo. La fuerza supresora del dominio dependía del nivel del oponente. Contra alguien en el mismo reino, reducía su fuerza en aproximadamente un 20%. Naruto ya había sido reconocido como un igual. En cuanto a cualquiera por debajo de la cuarta etapa del reino semidios, quedaría completamente inmovilizado bajo la presión de este dominio. Tu habilidad es ciertamente extraña, dijo Naruto con una leve sonrisa, pero ya la he descifrado. Ríndete, o retírate del mundo shinobi. Su tono cargaba un rastro de burla. A su nivel, la diferencia en fuerza entre ellos era mínima. Una victoria decisiva no podía lograrse rápidamente. Sus cuerpos poseían una resistencia aterradora, y podían extraer chakra del vacío para recuperarse de forma continua. ¡Qué broma!, se burló Tsutsuki Shiki. Cualquier truco que hayas usado para evitar la supresión del Takamagahara, no cambia nada. La supremacía del Rinnegan está más allá de tu comprensión. Naruto soltó una suave carcajada. En su esencia, Shiki seguía atado por la obsesión con la superioridad del linaje. Esa arrogancia estaba grabada en su propio ser. Naruto lo había visto incontables veces en el mundo shinobi. Ya no lo sorprendía. Por un breve momento, un pensamiento parpadeó en su mente como una chispa, pero desapareció con la misma rapidez. Naruto sacudió la cabeza. Perder la concentración en una batalla como esta sería fatal. Tsutsuki Shiki comenzó de repente a quemar su chakra divino. Su aura se disparó dramáticamente, pero el costo era inmenso, con su consumo de energía aumentando más de 10 veces. En mi nombre. Juicio. El cielo tembló. La atmósfera cambió como si los propios cielos estuvieran acumulando poder. Muy por encima, una vasta masa de energía se condensó, extendiéndose a lo largo de decenas de miles de kilómetros, irradiando una presencia aplastante y aterradora. La expresión de Naruto se tornó seria. Si su juicio era correcto, lo que se cernía sobre ellos no era un rayo ordinario. Era la manifestación de una ley fundamental de chakra, un estilo rayo de orden superior que superaba con creces cualquier técnica convencional. El rayo rugiente surgió como una marea, las nubes de tormenta acumulándose capa por capa mientras su presión aumentaba, haciendo temblar incluso a los observadores distantes. La batalla entre el clan Tsutsuki y el mundo shinobi hacía tiempo que había atraído la atención de las fuerzas mayores a lo largo del universo. Cuando Tsutsuki Shiki reveló métodos tan aterradores, dejó atónitas a muchas facciones que nunca habían tenido al mundo shinobi en alta estima. La única razón por la que no se habían movido para dividirlo y apoderarse de él era la cautela que sentían hacia el clan Shinigami. El nacimiento del Rinnegan en el pasado era conocido por muy pocos. Su poder solo era compatible con el clan Tsutsuki y el clan Shinigami. El clan Shinigami había logrado obtener una porción de la autoridad y el prestigio del Rinnegan del mundo shinobi. En cuanto al clan Tsutsuki, habían permanecido en silencio al respecto. Nadie sabía por qué. Ya fuera que hubieran llegado a algún acuerdo con el clan Shinigami o sufrido pérdidas en un conflicto oculto, el resultado era el mismo. El clan Shinigami obtuvo una ventaja masiva. Para cuando otras fuerzas en el universo se enteraron de esto, ya era demasiado tarde. Debido a la naturaleza única del Rinnegan, el mundo shinobi estaba destinado a convertirse en una fuerza mayor. Sin embargo, alcanzar el nivel de una potencia de primer orden seguía siendo considerado casi imposible. Ese juicio también provenía de un nombre que se había difundido a lo largo de incontables galaxias: Uzumaki Naruto. En ese momento, la mayoría de las fuerzas mayores ya conocían su existencia. Y la batalla entre Tsutsuki Shiki y Uzumaki Naruto había dejado incluso a las galaxias vecinas atemorizadas. La región circundante, abarcando años luz, había sido completamente arrasada por su choque. Los planetas habían sido reducidos a polvo como consecuencia. Desde el primer día en que su batalla comenzó, exploradores ya habían llegado a investigar. En el momento en que detectaron las inmensas fluctuaciones de chakra y energía, huyeron sin vacilar, dominados por el terror. Temían que estos dos seres monstruosos pudieran desviarse hacia su territorio y, por el simple daño colateral, borrar sistemas planetarios enteros. Las galaxias cercanas carecían de superpotencias dominantes. Solo estaban habitadas por facciones de nivel medio y razas dispersas. Aún así, cualquiera capaz de percibir los rastros de esta batalla quedaba atónito. Individuos poderosos se ocultaban en regiones distantes, observando en silencio. Otros dependían de tecnología avanzada para monitorear el conflicto desde lejos.
Quienes poseían fuerza suficiente podían presenciar la batalla con claridad, usando técnicas secretas para observar cada intercambio. En cuanto a los de inclinación tecnológica, dependían de cálculos, midiendo la producción de energía y las distorsiones ambientales para estimar la escala de la batalla. Sus métodos eran rudimentarios, pero aún así suficientes para captar su aterradora magnitud. Un campo de batalla que se extendía a lo largo de años luz ya estaba más allá de toda comprensión. Y ahora, la vasta masa de nubes de tormenta suspendida sobre ellos se asemejaba a la mirada de un dios descendiendo sobre el universo. Si verdaderamente existiera un dios, así luciría su poder. Incluso una fuerza mayor lucharía por resistir semejante poder. Al fin y al cabo, Tsutsuki Shiki se encontraba entre la cúspide misma de los poderosos del universo. El supremo general de guerra del clan Tsutsuki. Una existencia sedienta de batalla que había librado guerra repetidamente contra las otras grandes facciones de la cima. Para incontables seres a lo largo del cosmos, era una figura digna de temor y reverencia. Capítulo 420. La estructura de poder cósmico y el ascenso de Naruto, no es menos que un desastre natural. Alguien que observaba desde lejos no pudo evitar exclamar ante el poder aplastante de Tsutsuki Shiki. ¡Qué lástima! Ese joven probablemente perderá. Un poder a este nivel no es algo que pueda soportar. Un anciano semidios habló con un dejo de pesar. No tenía una buena opinión de Naruto, aunque la fuerza de Naruto ya superaba a la suya propia. Aún así, muchos en el cosmos esperaban que Naruto ganara. Entre todas las razas, el clan Tsutsuki era uno de los más odiados, solo superado por el clan mecánico. Dondequiera que pasara el clan mecánico, no quedaba nada. Despojaban planetas enteros, extrayendo cada último recurso. Incluso la energía dentro del núcleo de un planeta no era perdonada, dejando atrás solo estrellas muertas y sin vida. Para la mayoría de las razas, el clan mecánico era el enemigo definitivo. Peor aún, su reproducción era aterradora. Mientras existiera la reina mecánica, sus números eran efectivamente infinitos. No tenían territorio fijo, vagando por el cosmos como una plaga. Sin embargo, a pesar de su notoriedad, nunca habían sido erradicados. La razón era simple. Poseían un dios verdadero. El dios mecánico. Un ser en la cúspide de la existencia. Esa entidad rara vez intervenía, apareciendo únicamente cuando el clan mecánico enfrentaba la extinción. De lo contrario, permanecía completamente indiferente a las interminables guerras y destrucción del clan. En verdad, la mayoría de los dioses verdaderos se comportaban de manera similar. Rara vez intervenían en los conflictos cósmicos, y cuando lo hacían, era frecuentemente por interés personal antes que por obligación. Aún así, ninguna fuerza se atrevía a arriesgarse a aniquilar a otra raza. Porque nadie estaba dispuesto a apostar si un dios verdadero podría intervenir. En comparación con el clan mecánico, el clan Tsutsuki era solo ligeramente más tolerable. Plantaban árboles divinos a lo largo del cosmos, cosechando chakra de mundos enteros. Aunque devastador, el daño no siempre era irreversible. Con suficiente tiempo, algunos planetas podían recuperarse y dar origen a nueva vida. Por ello, el odio hacia el clan Tsutsuki se ubicaba justo por debajo del dirigido al clan mecánico. En contraste, el clan mecánico mantenía una extraña forma de neutralidad, a pesar de ser universalmente temido. El clan Shinigami era otra existencia única. Poseían gran influencia, pero no eran particularmente bien vistos por el cosmos en general. La fuerza más bienvenida, sin embargo, era la Alianza Comercial Cósmica. No era una sola raza, sino una vasta organización compuesta por incontables individuos y facciones. Su estructura era compleja, pero su influencia abarcaba el universo entero. Aunque carecía de un dios verdadero, aún poseía numerosos expertos de nivel semidios. De hecho, en todo el cosmos, nadie podía contar con precisión cuántos semidioses existían. Mientras los dioses verdaderos no intervinieran, los semidioses se situaban en la cúspide del poder. Un shinobi de nivel 6 caminos ya podía sobrevivir cómodamente en el cosmos. Kaguya le había explicado alguna vez la estructura del universo a Naruto y los demás, pero algunas de sus conclusiones habían sido ligeramente inexactas. Había afirmado que la fuerza de nivel 6 caminos situaba a alguien en el nivel medio alto del cosmos. En realidad, era solo el nivel medio. Solo quienes habían dado el paso al reino semidios podían verdaderamente ser considerados de nivel medio alto. Más allá de eso se encontraban los auténticos poderosos de primer nivel. Aún así, ninguna fuerza jamás ignoraría a un experto de nivel 6 caminos. Formaban la columna vertebral de cualquier facción mayor. Semejantes individuos eran frecuentemente capaces de gobernar regiones estelares enteras.
En términos de escala, una galaxia pequeña era el nivel más bajo, seguida de una galaxia grande, y por encima de eso, un dominio estelar. El mundo Shinobi original solo era comparable a una galaxia pequeña. Ahora ya había crecido hasta algo al nivel de una galaxia grande, tanto en influencia como en alcance territorial. Los gobernantes de galaxias pequeñas estaban generalmente por debajo del nivel 6 caminos. Los verdaderos expertos de nivel 6 caminos rara vez gobernaban esos lugares, ya que unirse a una fuerza mayor ofrecía beneficios mucho mayores. En las galaxias grandes, sin embargo, los individuos de nivel 6 caminos frecuentemente servían como gobernantes. En cuanto a los dominios estelares, eran el sueño de todo experto de nivel 6 caminos. Solo los más fuertes entre ellos estaban calificados para gobernar territorios tan vastos. A lo largo del cosmos, este nivel no era universalmente denominado 6 caminos. Las diferentes facciones tenían sus propios sistemas de nomenclatura, principalmente porque no existía un método de cultivo unificado en todo el universo. La mayoría de los individuos que cultivaban de forma independiente simplemente nombraban sus propios reinos. Solo al alcanzar el reino semidios comenzaba la terminología a estandarizarse. El rápido ascenso del mundo Shinobi se debía en gran medida a su sistema de cultivo estructurado. En comparación con el autoentrenamiento sin rumbo, proporcionaba un camino mucho más eficiente hacia el poder. Por ello, el reino semidios era tenido en extremadamente alta estima por todas las fuerzas. Incluso entre las 5 facciones de la cima del cosmos, los semidioses eran considerados figuras de alto rango. En cuanto a los expertos de nivel 6 caminos dentro de esas mismas fuerzas de la cima, ya no eran particularmente notables. La transformación del mundo Shinobi se había convertido en una gran atracción a lo largo del cosmos. Quienes llegaban no venían únicamente para comerciar. Muchos tenían un segundo objetivo: descubrir la razón detrás del rápido ascenso en poder del mundo Shinobi. Dentro del mundo Shinobi, esto no era ningún secreto. Naruto nunca había tenido la intención de ocultarlo. Salvo el método de visualización filosófica y las técnicas de cultivo esenciales, la mayor parte del conocimiento era de acceso abierto. Sin embargo, Naruto pronto descubrió una limitación fundamental. Las estructuras físicas de la mayoría de los seres del cosmos eran vastamente diferentes a las de los Shinobi. Si bien el método de visualización filosófica podía practicarse universalmente, la mayoría de las técnicas de cultivo de chakra eran incompatibles con cuerpos ajenos. Intentar seguirlas a la fuerza frecuentemente conducía a solo 2 resultados. O el cuerpo colapsaba bajo la tensión, o era desgarrado por un chakra incontrolable. Por ello, los métodos de cultivo de nivel superior del mundo Shinobi no se distribuían libremente. El acceso requería puntos de contribución. El ninjutsu y el taijutsu seguían el mismo sistema. Tras graduarse, los créditos de academia de un shinobi se convertían en puntos de contribución, que luego podían usarse para intercambiar técnicas y recursos. Aún así, el sistema general de cultivo de chakra seguía siendo relativamente rudimentario. En el mejor de los casos, el mundo shinobi había desarrollado un marco más estructurado en comparación con otros. Refinarlo hasta convertirlo en un sistema verdaderamente completo requeriría una cantidad de tiempo desconocida. En cuanto a difundirlo por todo el cosmos, todavía quedaba un camino muy largo por recorrer. Mientras tanto, el campo de batalla en lo alto había alcanzado un clímax aterrador. Las densas nubes de tormenta se habían vuelto negras como la tinta, con arcos de rayo destellando de forma continua dentro de ellas. La energía acumulada era tan inmensa que incluso desde la distancia resultaba asfixiante. En la visión de Naruto, las nubes parecían formar un vasto estanque de truenos. El rayo interminable se agitaba dentro de él, cargando un aura aplastante de destrucción. Entonces este es el poder de Tsutsuki Shiki, verdaderamente merece su reputación de monstruo. Un experto semidios habló en voz baja. Hacía tiempo que había oído la leyenda de Shiki. Incluso dentro del clan Tsutsuki, Shiki gozaba de un inmenso prestigio. De hecho, su fama alguna vez superó a la de la prodigio Tsutsuki Amaterasu. A diferencia de su meteórico ascenso, Shiki había tallado su nombre a través de batallas implacables a lo largo del cosmos. Paso a paso, había combatido su camino hasta la cima. Por ello, muchos ajenos creían que Shiki era la verdadera cúspide del talento dentro del clan Tsutsuki. Era conocido como su dios de la guerra, un título ganado a través del derramamiento de sangre y la conquista. Este nivel de poder ya ha alcanzado el límite de lo que el mundo shinobi puede producir, ¿verdad? Alguien habló con un tono grave. Podría incluso ser comparable a esos monstruos antiguos que no han aparecido en incontables años. Quienes observaban la batalla no eran seres ordinarios. Algunos eran gobernantes de civilizaciones interestelares.
Otros eran los maestros ocultos detrás de vastas organizaciones. Unos pocos eran vagabundos solitarios que habían cultivado en reclusión durante eras. Cada uno de ellos se situaba en la cima de su respectivo dominio. No había un solo ser débil entre quienes presenciaban este choque.